Bueno, lo primero que hago es, ¿esto es una constante? Bueno, como la variable independiente es la y y yo veo que las operaciones están con la y, entonces eso no es una constante. Como no es una constante, entonces veo la operación en el término. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un término y aquí tengo otro término. Sin embargo, como están en un paréntesis que es el radical, entonces quiere decir que este es el término completo. No tengo dos términos, es uno solo. Y entonces la operación en el término es una raíz. Como es una raíz, aquí debo de entonces expresarlo como potencia utilizando leyes de los exponentes y propiedades de los exponentes. Ustedes ya saben que si lo expreso como potencia es porque esto me va a quedar como un 3 menos y elevado a un exponente. Ese exponente va a estar determinado precisamente por la ley de los exponentes. Y la ley de los exponentes menciona que si tengo una potencia y la raíz enésima, eso va a ser la misma base elevado a un exponente, que es el del radicando entre el índice de la raíz. Por lo tanto, aplicando esa ley, me doy cuenta que eso es un 3 menos y elevado a la cuánta. 26. Ok, muy bien, es a la un cuarto. Entonces como me dijo su compañero, entonces me doy cuenta que ahí el exponente es un cuarto. ¿Por qué es un cuarto? Pues porque resulta que todo el radicando está elevado a la 1. Y de la misma manera, todo este radicando está elevado a la 1. Entonces me voy a dar cuenta que en la parte de aquí abajo lo que voy a tener es un y menos 3, pero elevado a la 1 medio. Ahí es como empieza todo. O sea, vuelvo a repetir, tengo que revisar la operación que está en el término. Y si es una raíz, la tengo que expresar como potencia. Una vez que ya haya visto eso, reviso las operaciones entre términos. Y si reviso las operaciones entre términos, se van a dar cuenta que entre el término de arriba y el término de abajo, que son funciones, hay una división. Por lo tanto, la derivada de la división es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado, que son fórmulas que me tengo que aprender para poder saber cómo aplicarlas, ¿no? Y entonces ya directamente puedo empezar a derivar porque ya sé cómo expresar esas raíces en potencias. No es necesario que las escriba porque ya me sé la ley y por lo tanto comienzo el proceso de derivación y entonces escribo la derivada con respecto a la variable independiente de la función que también depende de la variable independiente. Va a ser una división donde lo primero que voy a escribir es el denominador. El denominador, saben que es y menos 3 elevado a la 1 medio. Ya lo habíamos visto, cuál era la razón. Y lo van a multiplicar por la derivada del numerador. Pero el numerador saben que es una potencia. Y como es una potencia, debo de utilizar la derivada de la potencia. Y la derivada de la potencia saben que es el exponente por la base elevada al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Por lo tanto, me doy cuenta que este numerador tiene un exponente que es un cuarto. Escribo el exponente, multiplico por la base, me doy cuenta que la base de este numerador es 3 menos y lo voy a elevar al exponente que es un cuarto y le voy a restar 1. Pero sabemos que el entero expresado en cuartos son 4 cuartos. Por lo tanto, si al entero le resto 4 cuartos, aplico ley de la resta entre estos, dejo el signo del mayor, hago la resta y entonces sé que el resultado me va a quedar menos 3 cuartos. Dense cuenta que todos esos conceptos los voy aplicando sobre la marcha, de memoria, porque ya me lo sé, nada más es ir agilizándome. Y por último, debo de derivar la base, pero si ustedes se dan cuenta, la base es una resta. Y si es una resta, sabemos que la derivada de las restas es la derivada del primero menos la derivada del segundo. Por lo tanto, este minuendo es una constante y como es una constante, sabemos que la derivada de todas las constantes es 0. Menos, la siguiente es una letra y entonces derivo esa letra con respecto a la variable independiente que resulta que es la misma letra y con eso ya acabé la primera parte donde es el denominador por la derivada del numerador. Vuelvo a repetir, me debo de saber bien las fórmulas para saber cuáles son los elementos que debo de escribir. Eso lleva un proceso de maduración de por lo menos 21 días para que lo vayan haciendo diario, ¿no? No lo dejen al final. Después, la derivada de la división menciona que ahora vas a escribir el numerador, pero el numerador sabes que es este. Por lo tanto, el numerador es menos, por la fórmula, el numerador es 3y
elevado a la 1/4, porque sabemos que se debe de expresar como potencia, y eso lo voy a multiplicar por la derivada del denominador. Numerador por la derivada del denominador y denominador por la derivada del numerador. Y entonces yo me acuerdo que ese denominador tiene exponente 1/2. Por lo tanto, la derivada de la potencia, la vuelvo a repetir, es el exponente por la base elevado al exponente -1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Eso quiere decir que el exponente entonces es 1/2 que multiplica a la base, donde la base es y-3 elevado al exponente que tiene, y a ese exponente le restas 1, pero un entero son 2/2. Por lo tanto, al 1/2 le restas 2/2 y por ley de la resta me va a quedar que se restan los números y se deja el signo del mayor, y entonces eso implica que aquí me queda un menos 1/2. Y por último, derivo la base. Y la base, la primera es una letra que se deriva con respecto a la variable independiente, menos, el segundo es un número, donde la derivada de una constante sabemos que es 0, y entonces ya cumplí con la parte de arriba. Y me falta dividir entre el denominador al cuadrado. El denominador es este, por lo tanto, el denominador elevado al cuadrado, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que aquí son operaciones inversas, y como son operaciones inversas, solamente se deja el denominador. Aquí le agrego el concepto, que apliqué operaciones inversas, y sabemos que este no se escribe entre paréntesis, porque la raya de fracción es un paréntesis, entonces estará ahí escrito, así es lo adecuado. Y con eso ya derivé. ¿Qué hice? Apliqué la fórmula de la división, apliqué la fórmula de la potencia, apliqué leyes de los exponentes, apliqué propiedades de los exponentes y apliqué la derivada de la resta. Todo eso se puede hacer en un solo paso. Se van a dar cuenta que en algunos videos, ya que terminé de derivar, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que todo lo que está aquí son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces. Por lo tanto, lo que debo de aplicar ahora es jerarquía de operaciones. Pero esa jerarquía de operaciones debe de estar basada en que debo de escribir los términos de manera adecuada. Eso quiere decir que primero debes de escribir todos los signos, luego debes de escribir todos los coeficientes, luego debes de escribir todas las variables con exponente, y luego debes de escribir todas las funciones exponenciales. Acuérdense que todavía no me he metido en funciones logarítmicas ni trigonométricas o arcofunciones. En su momento lo haremos. Y entonces, para que este proceso sea más rápido, de una vez vamos a factorizar utilizando el método de máximo común divisor. Recordemos que máximo común divisor es el que divide y que es común a todos y que es el máximo, pero eso referido al número. En otras palabras, lo primero que voy a hacer es calcular el máximo común divisor. Por lo tanto, vayan apuntando y no se me queden ahí como que nada más viendo, porque si no les va a dar sueño y no van a lograr nada. Por lo tanto, comienzo con el común. Si ustedes se dan cuenta, este que está aquí lo vuelvo a repetir por acá. Debido a que se repite en los dos términos, ¿cómo sé que este es un término y este es el otro? Pues porque aquí hay una resta. Por eso me doy cuenta que son dos términos diferentes. Y entonces, el primer factor común, como lo estoy indicando ahí, es un y-3 que está en el numerador. Pero si ustedes observan, este 1/2 y este menos 1/2 son completamente diferentes. Entonces yo debo de elegir cuál de los dos voy a utilizar. Eso quiere decir que basándome en el concepto de máximo común divisor, el máximo común divisor te indica que el exponente que debes de elegir es el menor, lo cual es curioso, ¿no? Pero así se hace el máximo común divisor. Recuerden que el mínimo común múltiplo, lo que pide es el exponente mayor. Ahí vienen esas dos situaciones que parecen no congruentes, pero así se calcula, así se ha visto que se hace el cálculo desde aritmética, ¿no? Entonces, revisando con mis ojitos de la cara, entre el 1/2 y el menos 1/2, pues no hay pierde, ya sé cuál es el menor, y el menor entonces es el menos 1/2. Ese es el máximo común divisor, lo cual suena un poquito raro,
Porque hasta ahorita no habían hecho factorizaciones con números racionales en el exponente. Todas sus factorizaciones eran de números enteros. Por eso hasta el día de hoy van a aprender de a de veras cómo se hace esa factorización, que la vieron en álgebra con factor común y que no es el nombre, es máximo común divisor, y precisamente por eso lo del nombre, ¿no? El máximo común divisor utiliza el exponente menor. Le continúo. Debo de buscar todos los que son comunes. Como sigo buscando los comunes, ahora me doy cuenta que este 3 menos y y este 3 menos y es común en las dos. Debido a que es común, entonces también forma parte del máximo común divisor y también está en el numerador. El 3 menos y también está en el numerador. Y otra vez debo de tomar la decisión entre este exponente y este exponente, cuál es el que considero. Sabemos que debe de ser el menor y se ve luego cuál es el menor, no hay que buscarle como que tanto, ¿no? Y entonces me doy cuenta que el exponente menor obedece a un menos 3/4. ¿Por qué? Pues porque es el negativo, simplemente, ¿no? No hay mucho que buscarle. Y luego, si ustedes se dan cuenta, buscando más que sean comunes, pues empezaría, este coeficiente aquí es 1/4, pero aquí el coeficiente es 1/2. Por lo tanto, como que el 1/4 y el 1/2 no se parecen, sin embargo, sí se parecen porque tengo un común que es el 1 en el numerador. Eso quiere decir que en el máximo común divisor debe de haber también un 1 en el numerador. ¿Por qué lo escribo hasta el principio? Porque acuérdense que se debe de mantener el orden. Primero el coeficiente y luego las funciones exponenciales. Y entonces, entre el 4 y el 2, tal cual no es un común, pero sí hay un máximo que divide a los dos. Si tengo el 4 y tengo el 2, ¿cuál es el número máximo que divide a los dos? 26. Dime 45. Si yo veo el 1/4 y el 1/2, yo no puedo ver directamente cuál es el máximo común divisor. Pero si lo separo por elementos, sí me doy cuenta que hay un común en el numerador que es 1, y sí me doy cuenta que el número más grande que divide a los números que están en el denominador es el número 2. Entonces por eso es conveniente irlos separando por elementos. Y entonces, si busco algún otro común, pues me doy cuenta que ya no hay más comunes. ¿Por qué ya no hay más comunes? Pues porque si observo, resulta que esta división me da la unidad, esta división me da la unidad, y la unidad menos 0 es la unidad, y 0 menos la unidad, ahí sí es diferente, porque eso me da un signo negativo. Y entonces, este que tengo aquí es el máximo común divisor. Y entonces, lo único que me hace falta es calcular lo que falta en la factorización. ¿Cómo es que lo voy a hacer? Pues voy a hacer el procedimiento de máximo común divisor, y recuerden que el procedimiento es dividir este término entre este máximo común divisor. ¿Cómo lo divido? Pues elemento por elemento, comenzando por signo. Aquí hay un signo negativo entre un signo positivo que está aquí, pues me doy cuenta que la división de esos signos me da un signo negativo. Es lo primero que obtengo en la factorización. Me voy con el siguiente. Coeficientes. El coeficiente que tengo aquí es un 1. Un 1 pues ni cuenta. El coeficiente que tengo aquí es 1/4. Por lo tanto, tengo que dividir 1/4 entre 1/2. Si se dan cuenta, esa división es inmediata. Entonces, la catafixio y mejor divido numerador entre numerador. Y si divide numerador entre numerador, ahí es más fácil, porque ya saben que el resultado es la unidad. Y entonces, ahora divido denominador entre denominador. Y ahí fue más sencillo, porque 4 entre 2, sabemos que ese es un 2. Y ya tengo los coeficientes. Me voy a las variables. Si ustedes buscan en el término no hay variables. ¿Cómo sé que no hay variables? Pues sé que no hay variables porque en este término está esta y, pero esa y no es variable, esa es una función exponencial. ¿Por qué? Porque hay una resta. Esta y tampoco es una variable porque es el sustraendo. Por lo tanto, variables no hay y te vas con funciones exponenciales. Y si te vas con funciones exponenciales, la primera función exponencial que yo veo es esta función que se va a dividir entre esta función exponencial. ¿Por qué se va a dividir? Porque tiene la misma base. Y entonces lo que debo de aplicar es, permítame tantito, lo que voy a agregar aquí de concepto es precisamente la ley de los exponentes.
y la ley de los exponentes menciona que si yo tengo una potencia dividida entre otra potencia, el resultado es la misma base donde se resta el exponente del numerador menos el denominador. Por lo tanto, si yo tengo esta base y yo tengo esta base y la estoy dividiendo, lo que debo de hacer es el exponente del numerador, que es un medio, se lo debo de restar al exponente del denominador, que es menos un medio. Si se dan cuenta, como no puedo escribir dos signos juntos, agrego una multiplicación. Y eso quiere decir que menos por menos me da más. Y un medio más un medio, sabemos que como tiene el mismo signo, pues sumo los numeradores y el 1 más el 1 me da 2 y el resultado es 2 medios. Y 2 medios es un entero. Por lo tanto, el resultado de esa división es un y menos 3 elevado a la 1. Esa es la ventaja de factorizar por máximo común divisor, que todos los factores que yo tengo, que todas las bases que yo tengo con exponentes fraccionarios, en el momento que factorizo ya me quedan con exponentes enteros. Por eso es importante que entiendan cómo es la factorización por máximo común divisor. Bueno, le continúo. Y entonces, en este término voy con la siguiente base. La siguiente función exponencial es este 3y a la menos 3 cuartos, que lo voy a dividir entre esta 3y a la menos 3 cuartos. Pero si ustedes se dan cuenta, esta de arriba y esta de abajo son idénticas. Y como son idénticas, la división de una cantidad entre la misma cantidad siempre me da la unidad. Y como me da la unidad, quiere decir que esa división es la unidad, y la unidad multiplicado por un medio sigue siendo un medio, y ya terminé la factorización de este primer término. Pero si se dan cuenta, voy en orden: signo, coeficiente, variable, función exponencial. Llegando a la función exponencial ya me di cuenta que terminé. Y luego me voy con el siguiente término. Este es el siguiente término. Hago lo mismo. De ese siguiente término voy a empezar elemento por elemento. Primer elemento es el signo. Ese signo es menos. Voy a buscar si hay otro signo. Este no es signo menos porque es una resta. Este no es signo menos porque es una resta. Este no es signo menos porque es un exponente. Este no es signo menos porque si le quitas nada, ya le quitaste nada y no se quedó como signo. Por lo tanto, el único signo es el negativo, que lo vas a dividir entre el signo positivo, donde por leyes de los signos, pues ahí te da un menos. Aquí tienes un menos. Luego me voy con el siguiente elemento. El siguiente elemento es el coeficiente. Y el coeficiente, en este término, el coeficiente es un medio. Si ustedes dividen un medio entre un medio, pues ahí no hay pierde, es el mismo número. Y la misma cantidad entre la misma cantidad, pues ya sabemos que me da la unidad. Entonces, escribo la unidad, aunque sabemos que luego no se escribe, ¿no? La dejo ahorita escrita para ver si se va a quedar solamente la unidad. Le continúo. Después de este término, ya tomado el coeficiente, sigue la variable con exponente. Pero si ustedes observan, aquí adentro no hay variables con exponente. ¿Por qué? Porque esta y se llama sustraendo y porque esta y se llama minuendo. Como no hay variables con exponentes, no considero las variables y me voy a la función exponencial. De la función exponencial, la primero que vea es esta. Y entonces lo que voy a hacer es dividir esta función exponencial entre esta función exponencial. Otra vez vuelve a ser la aplicación de las leyes de los exponentes, donde tengo que restar el exponente del numerador, que es un cuarto, y le debo de restar el exponente del denominador, que es menos 3 cuartos. Y vuelve a ocurrir lo mismo de hace rato. Aquí debo de agregar un paréntesis para que sea una multiplicación. Menos por menos me da más, y va a resultar que debo de hacer el 1 más el 3, pero el 1 más el 3 me da 4. Y como son 4 cuartos, pues otra vez me da un entero, y eso quiere decir que esa división de funciones exponenciales me va a resultar como un 3 menos y elevado a la 1 entero, por la división. Me voy con la siguiente función exponencial. La siguiente función exponencial en este término ahora es el y menos 3 a la menos 1 medio, que la tengo que dividir entre el máximo común divisor, que también es y menos 3 a la 1 medio. Pero si ustedes observan, esta cantidad y esta cantidad es la misma, por lo tanto la división me da la unidad, y la unidad por esta unidad que está aquí, pues sigue siendo la unidad. Conclusión, ya terminé la factorización. Pero si se dan cuenta, la factorización es revisar elemento por elemento, elemento por elemento, elemento por elemento, y obviamente
ser tenaces en que lo debes de hacer, ¿no? Porque si no lo haces vas a caer en imprecisiones. Ok, ya acabé la factorización. Ahora vuelvo a revisar y me doy cuenta con mis ojitos de la cara que todo lo que está aquí otra vez son operaciones. Por lo tanto, vamos a aplicar jerarquía de operaciones. Y si aplico jerarquía de operaciones es para saber cuál es la operación que hago primero. Por lo tanto, yo me doy cuenta con mis ojitos de la cara que debo de hacer primero lo que está entre paréntesis. Pero sin embargo, debo de escribir también lo que está por acá. Entonces, comienzo a escribir lo que está en el lado izquierdo. La derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende también de la variable independiente comienza con un exponente que es un medio. Después del exponente que es un medio, me doy cuenta que aquí hay una potencia que es negativa y aquí hay otra potencia que tiene exponente negativo. Y nosotros sabemos que por estándares no debe de haber exponentes negativos. Y como no debe de haber exponentes negativos, entonces voy a aplicar la propiedad de los exponentes que menciona que una potencia con exponente negativo es el recíproco con exponente positivo. ¿Sale bien? Entonces, como ya se va... Entonces, debido a que yo estoy viendo que hay potencias con exponentes negativos, esto lo debo de expresar utilizando la propiedad de los exponentes. Es decir, en lugar de escribir la base en el numerador, la vas a escribir en el denominador, y este exponente que es negativo, ahora lo vas a escribir positivo en el numerador. Y por lo tanto, lo que yo hago es entonces, lo que yo hago es escribir en el denominador, voy a escribir la base que es y-3, pero ahora va a estar un exponente que se llama un medio, o sea positivo. Eso es aplicar la propiedad de los exponentes. Obviamente, como digo que es recíproco, aquí hay un 1 en el denominador, ahora lo escribo en el numerador, y esta potencia que estaba en el numerador la escribo en el denominador. Precisamente eso es el concepto de recíproco, es intercambiar numerador con denominador. Y una vez que ya apliqué la propiedad, pues me doy cuenta que aquí arriba no se puede quedar vacío, por lo tanto le escribo el 1, insisto, es el 1 que estaba en el denominador, que ahora va a estar en el numerador, y entonces me acuerdo que los estándares dijimos que no hay exponentes negativos, pero también en los estándares, para dar el resultado, me dicen que no debe de haber raíces en el denominador. Y si ustedes observan, esto es una raíz. ¿Por qué es una raíz? Pues porque la ley de los exponentes menciona que si yo tengo una potencia y la raíz enésima, el resultado es la misma base con el exponente sobre el índice de la raíz. Por lo tanto, esto es una raíz. Y como es una raíz, entonces, para racionalizar el denominador, lo que debo de hacer es responder a la pregunta de cuánto falta para el entero. ¿Cuánto? 19. Dime 19. 3. Un medio. Ok, falta un medio. Precisamente el racionalizar el denominador es saber cuánto me falta para el entero. Y si se dan cuenta, aquí tengo un medio, lo que me falta para el entero es el otro medio, y entonces aplico la estrategia de multiplicar por 1. O sea, la misma cantidad que está en el numerador es la misma cantidad que está en el denominador, y lo único que hago es escribir el exponente que me falta para el entero. Por eso aquí escribo un medio y aquí escribo un medio, y eso precisamente es racionalizar el exponente. Para que esta raíz ya no sea raíz, debido a que en el siguiente paso voy a aplicar leyes de los exponentes, y el 1 medio más el 1 medio me da un entero, y eso implica que ya no hay raíces en el denominador. No me importa en el numerador sí puede haber raíces, pero donde no debe de haber raíces es en el denominador. Bueno, continúo. Lo que acabo de hacer es apenas escribir esta función exponencial. Me hace falta la siguiente función exponencial. Si se dan cuenta, también es un exponente negativo. Como es un exponente negativo, aplico lo mismo, aplico la propiedad de los exponentes, y la propiedad de los exponentes me lleva a que aquí debo de escribir un 1 dividido entre la base, que es 3 menos y, elevado a este exponente, pero ahora el exponente va a ser positivo, y por lo tanto aquí escribo un 3/4. Y otra vez vuelve a ocurrir lo mismo. Aquí tengo una raíz, por lo que les había mencionado de las leyes de los exponentes, y por lo tanto necesito aplicar lo mismo, que en otras palabras es multiplicar por la unidad. 12. Dime 33. Dijiste 33, mencionaba su compañera. Aquí tengo un cuarto, lo que me hace falta para el entero es un cuarto, por eso aplico
el multiplicar por la unidad, que es la misma cantidad, y el exponente lo elijo de acuerdo a lo que me hace falta para que se complete la unidad. Se van a dar cuenta que los conceptos se repiten, y ahorita me estoy tardando mucho para explicar, pero poco a poco va a ser más rápido. Por eso hay que estar como que al pendiente, ¿no? Ahora bien, ya que hice eso con el coeficiente, con la primera base que la racionalicé y la segunda función exponencial que también la racionalicé el denominador, entonces me voy con la otra parte, que es precisamente que por jerarquía de operaciones tenía que hacer esa primera operación. Y entonces al hacer la operación me doy cuenta que el menos un medio multiplica al primer elemento y al segundo elemento, y eso implica entonces que el concepto que voy a aplicar es el de propiedad distributiva. Y si aplico la propiedad distributiva, entonces me va a quedar menos un medio por la y, pues sigue siendo menos un medio de y, menos un medio por menos 3, me doy cuenta que ahí también entonces debo de agregar la ley de los signos, porque estoy multiplicando signos iguales, y entonces este menos un medio por el menos 3, multiplicando el 1 por el 3 y el 2 por el 1 que está en el denominador, me doy cuenta que entonces me da más 3 medios, y continuando con la otra propiedad distributiva, este menos 1 por este 3 me va a dar un menos 3. Pero si ustedes se dan cuenta, me está dando todo en medios. Entonces, como me da todo en medios, de una vez este resultado que es menos 3, mejor lo voy a expresar en números racionales. Y si expreso el entero en números racionales, lo que va a ocurrir es que este 3 enteros lo voy a expresar en medios. Por lo tanto, este 3 enteros lo expreso en medios y va a quedar que es 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios y 6 medios. Y con eso en el siguiente paso me voy a ahorrar la operación. Entonces, en lugar de restar 3, lo que voy a hacer es restar 6 medios. Aquí le quito este 3 y entonces lo expreso como números racionales, que restar menos 6 medios. Vuelvo a repetir, primero fue la propiedad distributiva que me dio el menos 3, pero como hay medios, de una vez lo expreso en números racionales, por eso escribo el menos 6. Y si se dan cuenta, aquí ocurre lo mismo, menos por menos me da más, me da un más y, pero como aquí ya tengo en números racionales, pues ese más y lo voy a expresar como más un entero de y. Recuerden que el más y, el escribir solamente la y, es porque antes hay un 1 que está multiplicando. Precisamente este 1 es el que estoy expresando como números racionales para poderlo tener todo en medios y que sea mucho más rápido. Y entonces ahora sí, otra vez vuelvo a revisar con mis ojitos de la cara y me doy cuenta que tengo puras multiplicaciones, por lo tanto debo de decidir cuál es la primera que hago, y otra vez vuelvo a aplicar jerarquía de operaciones. Y para aplicar la jerarquía de operaciones, me doy cuenta entonces que esa jerarquía de operaciones me va a llevar a que primero debo de aplicar otro concepto, donde ese concepto es leyes de los exponentes. ¿Por qué leyes de los exponentes? Pues porque aquí tengo exponentes y aquí tengo exponentes. Entonces, vamos a decidir que con jerarquía de operaciones, lo primero que debo de aplicar son leyes de los exponentes, donde hay la multiplicación de dos potencias con diferentes bases, y lo que voy a hacer es escribir otra potencia donde se suman los exponentes. Por lo tanto, voy a sumar este 1 medio con 1 medio, por ser las mismas bases, y voy a sumar este 1 cuarto con este 1 cuarto, eso 3 cuartos con ese 1 cuarto, porque son las bases iguales. Y por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente de la función, que depende también de la variable independiente, comienza con un signo que es positivo, un coeficiente que es 1 medio, y entonces me doy cuenta que aquí está la primera función exponencial, donde en el numerador tengo a la 1 medio, pero sabemos que por leyes de los exponentes eso es una raíz, por lo tanto me va a quedar y menos 3 raíz cuadrada, y aquí en el denominador, como debo de sumar los exponentes, me va a quedar que es un y menos 3 elevado a la 1. Hago lo mismo con la otra, si se dan cuenta aquí lo tengo a la 1 cuarto, que aplicando leyes de los exponentes, quiere decir que va a quedar un 3 menos y, la raíz cuarta, le agrego aquí un puntito para que se vea más clara que hay una multiplicación entre raíces, y en el denominador resulta que aquí debo de hacer la suma de exponentes, por lo tanto me queda el 3 menos y elevado a la 1. En otras palabras, estoy realizando solamente las operaciones, y esas operaciones es
precisamente la aplicación de las leyes de los exponentes. Ahora bien, veo lo que pasa en el paréntesis. Si ustedes observan en el paréntesis, resulta que este que está aquí y este que está aquí se parecen. ¿Por qué se parecen? Pues porque resulta que esos dos son términos semejantes. Y como son términos semejantes, me doy cuenta que como uno es negativo y el otro es positivo, lo que voy a aplicar con ellos es la ley de la resta. Y si aplico la ley de la resta, voy a hacer la resta entre los números y dejar el signo del mayor, donde me doy cuenta que el signo del mayor es positivo, y entonces la ley de la resta me lleva a un medio de y. Y resulta que voy a hacer lo mismo, pero ahora con los otros términos semejantes. Y los otros términos semejantes es más 3 medios y menos 6 medios. Y otra vez la ley de la resta por signos diferentes. Hago la resta entre dos números, dejo el signo del mayor, que es el 6, y me va a quedar entonces 3 medios. Y entonces ya estoy cumpliendo con los estándares, que es no exponentes negativos y no raíces en el denominador. Por lo cual ya terminé, ¿sí? ¿Por qué? ¿O todavía no he terminado? ¿Y por qué? Acuérdense que los resultados también deben de estar factorizados. Y entonces, si ustedes observan, hace falta factorizar por el máximo común divisor. Acuérdense que el máximo común divisor es prácticamente la factorización que van a hacer siempre, y aquí implica que debe de haber un común. Y si ustedes observan, lo que tienen en común es el 2 en el denominador, y el 2 en el denominador es un medio. Por eso es lo que hace falta. Y entonces, si voy a factorizar como máximo común divisor, me doy cuenta que el máximo común divisor de lo que yo tengo entre paréntesis es un 2 que está en el denominador. Pero como el 2 es un coeficiente, este 2 de aquí debe de estar con el otro 2. Pero entre esos dos doses hay una multiplicación. ¿Por qué? Pues porque aquí se ve la multiplicación, aquí se ve la multiplicación, aquí se ve la multiplicación. Por lo tanto, este 2 de la factorización y este 2 me va a llevar a que el coeficiente que debo de escribir es un cuarto, porque ya estoy factorizando de una vez haciendo la multiplicación. Por lo cual, la factorización me llevó a eso. Voy a escribir lo demás. Lo demás es una raíz cuadrada de y menos 3 por una raíz cuarta de 3 menos y. Y en el denominador tengo un y menos 3 y un 3 menos y. Y entonces me doy cuenta que aquí también hay algo que se parece. No lo voy a hacer ahorita lo hago en la siguiente. Por lo tanto, aquí esto ya quedó pendiente, porque aquí todavía falta algo. Ahorita vemos qué hacer. Y entonces voy a hacer la factorización. Si van a hacer la factorización, acuérdense que ese común es el que ya no consideran, porque ese ya fue común, ya lo estoy factorizando por acá. Por lo tanto, como ese 2 lo factorizaron, lo único que les queda es el 1y, donde solamente se escribe y lo único que me queda es el 3. Porque ya estoy factorizando, ya estoy tomando como factor común el 2 que estaba en el denominador, y por eso los denominadores ya no se escriben. ¿Sale bien? Ahora bien, fíjense bien, el detalle es que este y este se parecen. ¿Cómo le hago para que no se parezcan, sino para que sean iguales? Efectivamente, yo no me había dado cuenta que este numerador y este denominador son idénticos. Y como son idénticos, acuérdense que aquí hay un 1, por eso es un número entero. Y entonces, como son idénticos, en lugar de factorizar el signo, que era lo que les había mencionado que iba a hacer, entonces simplemente hago una división, porque ya me di cuenta que son idénticos. Y entonces quitamos lo que habíamos mencionado de factorizar el signo, que ya posteriormente lo veremos en algún momento, y lo que hacemos simplemente es dividir. Y si voy a hacer la división, entonces resulta que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable es la división de este factor con este denominador, ese numerador con denominador, y entonces me queda como un cuarto que multiplica a la raíz cuadrada de y menos 3 por la raíz cuarta de 3 menos y dividido entre t menos y, que si se dan cuenta ya no escribo el paréntesis porque sabemos que la raya de fracción es un paréntesis y ya no es necesario. Entonces ahora sí se cumplen los estándares. ¿Cuáles son los estándares? Realicé todas las operaciones. Exponentes, no hay exponentes negativos. Y también no debe de haber raíces en el denominador, y además debe de estar factorizado. ¿Cómo sé que está factorizado? Pues porque todo se está multiplicando, y de ahí ya lo sé.
Y si me dicen, es que este se está restando, no, se está multiplicando porque acuérdate que la raíz de fracción es un paréntesis. Por lo tanto, el 4 está multiplicando a la función exponencial que se llama 3 menos y ahí se cumplen todos los estándares de calidad en el resultado. Entonces, primeramente, si se dan cuenta, otra vez tengo raíces en el término. Y como tengo raíces en el término, quiere decir que esta base va a estar elevada a la 1/3. Acuérdense que este cuadrado es solamente de la p y todo el binomio está elevado a la 1. Por eso no puedo considerar que sea un a la 2/3, porque el cuadrado nada más es de la p. Y esta otra, también voy a tener una base, que es todo el radicando, y esa base va a estar elevada a la 1/2. Por lo tanto, como me doy cuenta que la operación entre términos es una multiplicación, voy a utilizar la fórmula de la derivada de una multiplicación, donde es el primer factor por la derivada del segundo factor, más el segundo factor por la derivada del primer factor. Pero eso se debe a que la operación entre términos es una multiplicación y la operación en el término es una raíz. Por lo tanto, lo expreso como potencia. Y entonces, ahora sí, con ese concepto, vamos a empezar a derivar. Y para derivar, sabemos que debo describir la derivada con respecto a la variable independiente de la función que también depende de la variable independiente y que va a ser el primer factor. El primer factor es este. Sabemos que el primer factor es 5 menos p cuadrada elevado a la 1/3. Acuérdense que lo expreso en exponentes porque posteriormente tengo que racionalizar y es más rápido con exponentes. Y luego lo multiplico por la derivada del segundo factor. Habíamos dicho que esa es una potencia que está elevado a la 1/2. Por lo tanto, es el exponente por la base elevado al exponente que tenía restándole 1. Pero si al exponente que tenías le restas 1, quiere decir que le restas 2/2 y por ley de la resta resulta que esa resta es menos 1/2. Exponente base al exponente menos 1 por la derivada de la base. Y si ustedes se dan cuenta, la primera parte de la base es una potencia, por lo tanto la derivada es el exponente de la p cúbica por la base que es p al exponente menos 1 que es 3 menos 1 que es 2, por la derivada de la base con respecto a la variable independiente que sabemos que es la p. Y después, dime, compañera, disculpen, la derivada de la p cúbica, pues dijimos que es el exponente por la base del exponente menos 1 por la derivada de la base. Pero me hace falta derivar lo siguiente. Y la derivada de la siguiente, como ya me había anticipado su compañera, la derivada de una constante es 0 y por eso aquí hay que escribir el menos 0. Acuérdense que si quieren ya no lo escriban, pero eso es cuando tengan mucha experiencia. Ahorita que están empezando, vayan siguiendo la fórmula tal cual debe de decir, ¿no? Ok, ahora vamos con la siguiente parte. La siguiente parte es que le sumes el segundo factor. Entonces le vas a sumar el segundo factor, donde el segundo factor es p cúbica menos 4 elevado al exponente, que ya habíamos dicho que es 1/2 por leyes de los exponentes. Y lo voy a multiplicar por la derivada del primero. Pero el primero también es una potencia. Por eso de aquí ya sabemos que el exponente es 1/3. Recuerden que este 2 es nada más de la p, por eso no puedo decir que es a la 2/3. Todo el radicando está elevado a la 1, por eso es 1/3. Y entonces el exponente es 1/3 que multiplica la base es el radicando, o sea es 5 menos p cuadrada elevado al exponente que tenía menos 1. Saben que el exponente es 1/3, si le restan 1 es restarle 3/3 y eso me lleva a que me dé un menos 2/3 por la ley de la resta. Entonces es una p cuadrada elevado a la menos 2/3 por la derivada de la base. Pero en la base el primero es una constante, por lo tanto la derivada de la constante es 0, menos el p cuadrada, la derivada de p cuadrada es 2 veces, es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Y de ahí ya tengo la parte completa de la derivación, en un solo paso, aplicando la fórmula de la multiplicación, la de la constante por la función, la de la potencia y la de la resta. Y entonces reviso todo esto y otra vez resulta que como son operaciones, es jerarquía de operaciones, pero que además de respetar el orden, también debo de empezar a factorizar por máximo común divisor. Ya habíamos dicho que el máximo común divisor van a ser las bases comunes, pero que tengan un exponente menor. Máximo, base común con exponente menor. Y entonces, empezando a revisar, aquí tengo la primera base.
Y esa primera base, lo que debo de hacer en la factorización, pues de una vez escoger el exponente menor. Y si eligen el exponente menor, pues no hay tanto pleito, porque me doy cuenta que los negativos son los menores, y eso quiere decir que tengo un 5 menos p cuadrada elevado al exponente menor, que me estoy dando cuenta que es el negativo y que es menos 2/3. Me voy con la siguiente base común. Acuérdense que estoy factorizando. Entonces, la siguiente base es este p cúbica menos 4, que también lo tengo acá. Vuelvo a hacer lo mismo, elijo el exponente menor. Eso me lleva, aquí es un p cúbica menos 4 al exponente menor, que es menos 1/2. Y luego, me acuerdo que primero van los signos, pero los signos no hay pleito porque es positivo. Me voy al coeficiente. Fíjense que hay un coeficiente que es 1 y hay un coeficiente que es 1. Perfecto, está bien, es 1. Pero me voy al numerador y aquí el numerador es 2 y aquí el numerador es 3. Por lo tanto no es común. Como no es común, no lo considero. Y resulta que aquí hay un 3 y aquí hay un 2. Tampoco es común, por lo tanto no lo considero. Me voy a la variable. Fíjense cómo aquí tengo una p cuadrada y acá tengo una p. Entonces ahora sí hay variable que sea común, pero acuérdense que debe de ser el exponente menor. Entonces el exponente menor entre el cuadrado y p a la 1, pues resulta que el exponente menor sabemos que solamente es la p a la 1, pero como la p es variable, la p se escribe al principio. No la escribo aquí porque por orden primero va la variable y luego van las funciones exponenciales. Siguiendo, pues ya no hay más, ya se acabó todo. Y entonces ahora sí viene la factorización, o sea, viene el cálculo de lo que me hace falta para factorizar. Recuerden que es este primer término que está enorme dividido entre el máximo común divisor. Lo que hice fue primero calcular el máximo común divisor viendo los comunes con el exponente menor. Y ahora bien, si ustedes se dan cuenta, y tengo un término, aquí tengo otro término. Les había dicho que la separación entre los términos es la operación suma, y sé que hay dos términos porque desde la fórmula me dicen que hay una suma, y entonces comienzo elemento por elemento. El primer elemento es el signo. De todo este término, si ustedes observan, el único signo es el positivo, porque este es una resta, y aquí es quitarle 0, por lo tanto quitarle 0 es lo mismo, o sea que no hay signo negativo. Y si yo divido un signo positivo entre el otro signo positivo del máximo común divisor, pues sigue dando positivo, el cual no se escribe. Luego voy con la variable. No es cierto, coeficientes, disculpen. El coeficiente, si ustedes se dan cuenta, es un 3 que está en el numerador y es un 2 que está en el denominador. Por lo tanto, si dividen ese coeficiente entre el coeficiente que está aquí es 1, pues me da el mismo coeficiente. En otras palabras, el coeficiente es un 3 en el numerador y un 2 en el denominador, por lo que acabo de ver hace ratito. Profe, Dime. una pregunta. El primer elemento es el signo y el siguiente elemento es la variable. Y tú lo que me estás diciendo precisamente es eso, que debo de tomar la variable con el signo, y no, debes de tomarlo diferente, porque por eso en el máximo común divisor debes de ver los elementos comunes. Y el elemento común que yo revisé fue la variable p y la variable p, no el signo. ¿Sale bien? Sí, gracias. Esa es la razón. Sale bien. No, gracias a ti por preguntarme. Y entonces, dime, se van a dar cuenta que lo que sigue después del coeficiente es la variable. Y entonces, si aquí tienen una variable que es p cuadrada y la van a dividir entre esta p, obviamente utilizan leyes de los exponentes, y p cuadrada entre p me va a dar una p. Después del coeficiente sigue en este primer término las funciones exponenciales. Y si se dan cuenta, la función exponencial tienen esta función exponencial y esta función exponencial, que al ser la división tiene que aplicar la ley de los exponentes. Por lo tanto, al 1/3 le van a restar el exponente de abajo, que es menos 2/3. Por lo tanto, escriben una multiplicación porque no puede haber signos juntos, me da positivo, y el 1/3 más el 2/3 me da el 1 entero. Y entonces resulta que aquí voy a tener como resultado un 5 menos p cuadrada elevado a la 1, por el resultado de la ley de los exponentes. Se la voy a escribir aquí, la ley de los exponentes, para que no se les olvide. Y la ley de los exponentes menciona que si yo tengo una potencia dividida entre otra potencia, lo que hago es escribir la misma base y resto el exponente de arriba menos el de abajo. Y después me voy con la siguiente base del primer término.
y la siguiente base es esta que les estoy mencionando, que la tengo que dividir entre esta base del máximo común divisor. Pero si se dan cuenta, esta base y esta base son idénticas con el mismo exponente. Por lo tanto, el resultado de la división es la unidad, y la unidad por el 1/2, porque son coeficientes, perdón, por el 3/2, sigue dando 3/2. Y entonces ya terminé de factorizar este primer término, porque comencé signo, coeficiente, variable y función exponencial. Siguiendo el orden nunca se van a equivocar, para que no le estén buscando, ¿no? Luego voy con el siguiente término, y ahora sí viene lo que me decía su compañera. Más por menos, porque este sí es un signo, debido a que antes hay un 0 y un 0 quiere decir que no hay nada. Entonces aquí hay un signo negativo dividido entre un signo positivo que tiene el máximo común divisor. Entonces resulta que para el segundo término aquí voy a tener una resta por la división. Luego, siguiendo con lo mismo, lo que sigue es el coeficiente. Y si se dan cuenta, en el coeficiente hay un 2 en el numerador y hay un 3 en el denominador. Pero lo van a dividir entre el 1 del máximo común divisor. Por lo tanto, dividir entre el 1 quiere decir que es el mismo número. Y entonces aquí me queda un 2/3. Este 2 en el numerador y este 3 en el denominador. Sigo con variable. Y si se dan cuenta, la variable aquí es una p dividida entre la variable p, pues me da la unidad, y la unidad por 2/3 sigue siendo 2/3. Después de la variable, en este segundo término me voy con esta función exponencial, que la voy a dividir entre esta función exponencial. Si ustedes se dan cuenta, el exponente es 1/2. Por la división le deben de restar el exponente que tienen aquí, que es menos 1/2. Agrego la multiplicación porque no pueden estar juntos dos signos. Esto me da positivo, y 1/2 más 1/2 me da un entero. Por lo tanto, la división de esas dos funciones exponenciales me va a dar por resultado una p cúbica menos 4 elevado a la 1. Y luego me voy con la última función exponencial. En este término, la última función exponencial es esta que tengo aquí, dividida entre el máximo común divisor, que es este que está aquí. Y si se dan cuenta, esta y esta son idénticas. Por lo tanto, la división me da 1, por ser las cantidades iguales, y el 1 por el 2/3 sigue siendo 2/3. Por lo tanto, ya terminé la factorización siguiendo el método de máximo común divisor. Y entonces, otra vez, me doy cuenta que como hay puras operaciones, necesito aplicar jerarquía de operaciones, y si aplico jerarquía de operaciones, veo que aquí hay potencias negativas, y por haber potencias negativas, debo de aplicar la propiedad que menciona que si tengo una potencia negativa, le escribo como su recíproco con exponente positivo. Por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable, comienza por una variable que es la p, y luego voy a tener un 1 entre 5 menos p cuadrada elevado a la 2/3. Pero sabemos que la 2/3 es una raíz, por lo tanto hay que racionalizar el denominador. Y racionalizar el denominador va a ser multiplicar por una base que es 5 menos p cuadrada elevado a lo que falta para el entero, que es 1/3, y lo mismo en el numerador, que es el mismo, pero con el exponente, que insisto, es el que me hace falta para que se cumpla el entero. Y al ir con la siguiente base ocurre lo mismo, que tengo un exponente negativo, y por lo tanto debo de escribir el recíproco de p cúbica menos 4 elevado a la menos 1/2, pero ocurre lo mismo que a la más 1/2, disculpen, porque cambia de signo el exponente. Y entonces ocurre lo mismo, que tengo una raíz, y por lo tanto aplico lo mismo, que es multiplicar por la misma cantidad, que en este caso es p cúbica menos 4 elevado al exponente que te cumple al entero, que es el 1/2. Entonces, por lo tanto, aquí también es p cúbica menos 4 por el 1/2. Acuérdense que debe ser el mismo número arriba y abajo. Y entonces, lo que me doy cuenta que va a ocurrir aquí es que voy a hacer una propiedad distributiva, porque el 3/2 multiplica el 5, multiplica la p cuadrada, y el menos 2/3 también multiplica los dos elementos. Eso quiere decir que lo que sigue es aplicar la propiedad distributiva, y de la propiedad distributiva debo de aplicar la respectiva ley de los signos, donde sea necesario, pero también voy a aplicar la ley de los exponentes, porque resulta que tengo dos potencias que se están multiplicando, y el resultado es otra potencia donde se suman los exponentes, conservando la base. Y entonces va a resultar que
Este 5 es numerador y hay un denominador. Este 4 es numerador y hay un denominador. Por lo tanto, al multiplicar, me va a quedar un 15 medios de P. Al multiplicar por acá con leyes de los exponentes, me va a quedar un menos 3 medios de P cúbica. Al multiplicar por acá, me va a quedar menos 2 tercios de P cúbica. Y al multiplicar por acá, me va a quedar más 8 tercios de término independiente. Y entonces, otra vez, observo qué es lo que debo de hacer y le comenzamos con jerarquía de operaciones, donde la jerarquía de operaciones me doy cuenta que aquí y acá voy a aplicar la misma ley, donde esa ley precisamente es la ley de los exponentes, donde multiplico dos potencias con diferente exponente, donde va a ser la suma de los exponentes, y entonces resulta que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable es primero la variable que es P. Luego, aquí en el numerador se van a dar cuenta que tienen a la 1/3, pero ya habíamos dicho la ley, que eso implica que sea una raíz. Por lo tanto, tengo la raíz cúbica de 5 menos P cuadrada. Y aquí en el numerador, en el denominador se suman los exponentes y el 2/3 más el 1/3 me da la unidad. Por lo tanto, me queda simplemente 5 menos P cuadrada elevado a la 1, que pues nos escribe el 1. Luego multiplico estas dos, también me doy cuenta que hay una raíz. Por lo tanto, esto es por la raíz de P cúbica menos 4. Y aquí al aplicar la ley de los exponentes, se suman los exponentes y me queda simplemente P cúbica menos 4 elevado a la 1. Insisto, lo que estoy haciendo es aplicar la ley de los exponentes. Y entonces se van a dar cuenta con sus ojitos de la cara que aquí hay operaciones. Y como hay operaciones, precisamente necesito hacer la suma y resta de números racionales. Y para lo cual necesito calcular el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo ya les había dicho. El mínimo común múltiplo siempre es el producto de todas las bases. Y entonces, si ustedes observan, la primera base es el 2, pero el 2 se repite. Por lo tanto, la única base es el 2. La única base es el 2, porque se está repitiendo. Y cuando reviso las otras bases, resulta que las otras bases es el 3, pero también está el 3 en el denominador. Por lo tanto, solamente hay una base y la única base es el 3. O sea, no tengo que multiplicar 2 por 2 por 3 por 3, sino simplemente la multiplicación de todas las bases. Pero si la base ya está repetida, pues ya no la indiques, ¿no? Simplemente déjalo como está. Y entonces ahora sí, hago la división del mínimo común múltiplo, entre este, que si ustedes se dan cuenta es como dividir el 2 entre el 2, que me da 1. Nada más me queda el 3, y el 3 por el 15p, pues resulta que el 3 por el 15p me va a dar un 45p. Viene una operación resta, escribo la operación resta, hago lo mismo, 2 entre 2 me da 1, entonces solamente el 3 lo multiplico por el 3p, obviamente con leyes de los signos, me va a resultar que voy a tener un menos 9p cúbica. Vuelvo a repetir, eso fue por ley de los signos. Y entonces, continuando con eso, sigo una operación resta, escribo la operación resta, divido el mínimo común múltiplo, que ahora va a ser dividir el 3 entre el 3, me da 1, entonces el 2 es el que debe de multiplicarse por el de acá, y si se multiplica el 2 por el de allá, resulta que me va a quedar un 4p cúbica. Luego sigue una operación suma, y con la operación suma otra vez este 3 se divide entre el 3, me da 1, y solamente es multiplicar el 2 por el respectivo 8, y por lo tanto el resultado de esa multiplicación me da un más 16, y ya concluí la suma de números racionales. Pero entonces resulta que otra vez, por jerarquía de operaciones, resulta que ahora estoy viendo con mis ojitos de la cara que tengo términos semejantes. Y si tengo términos semejantes, P cúbica
y este p cúbica son términos semejantes. Pero si se dan cuenta, comienzan con un signo menos. Por lo tanto, como comienzan con un signo menos, ahora sí debo de factorizar el signo. Y factorizar el signo es por máximo común divisor. Bien, entonces, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable comienza con un signo menos, que es el menos que tengo aquí. ¿Sale bien? ¿De quién? De este que está aquí, si se dan cuenta, es un coeficiente. Como es un coeficiente, el coeficiente se escribe desde el principio. Como no puede estar el 6 solito abajo, le agrego 1 para que sea un sexto. Pero viene del coeficiente. Luego sigue la variable, que es p. Sigue la función exponencial. ¿Cuál función exponencial tienes? Pues tienes una función exponencial que se llama 5 menos p cuadrada, raíz cúbica. Y tienes otra función exponencial que es p cúbica menos 4 en raíz cuadrada. Y en el denominador tienes un 5 menos p cuadrada por un p cúbica menos 4. Y ahora sí, va la parte que me hace falta. Estos fueron términos semejantes. Como estos fueron términos semejantes, aplico la ley de la suma y me queda menos 13. Pero como ya factoricé el signo, este menos 13 lo voy a escribir de manera más visual. Este menos 13 dividido entre este menos me queda positivo. Acuérdense que ese es el procedimiento de máximo común divisor. Entonces, lo que voy a escribir aquí va a ser un 13p cúbica, que provino, vuelvo a repetir, de la factorización del signo. Y luego, lo que sigue es el término lineal, donde como estoy factorizando por máximo común divisor, debo de dividir entre el signo que factoricé, por lo tanto, más de entre más me da menos, y eso va a producir que me quede un menos 45p. Y por último, este 16 también lo divido entre el menos y me va a dar un menos 16. Recuerden que esa factorización es porque estoy factorizando el signo que es el máximo común divisor. Y entonces todo eso lo tengo que ordenar porque así no está bien escrito. ¿Por qué no está bien escrito? Pues porque resulta que esta debe de ir al principio. Entonces vamos a moverla de lugar. Es la ventaja de la aplicación. Este lo movemos y este lo ponemos al principio porque esta no tiene raíces, y como no tiene raíces, pues debemos de escribirla de primero y luego escribimos las raíces. Entonces todo eso que estoy escribiendo es una función exponencial, por eso la escribo en el numerador, amplío la raya de fracción y los denominadores también los muevo para que queden un poquito más bonitos y ya estuvo. Y ahora sí, ese ya es el resultado de la derivada, debido a que no hay operaciones, debido a que ya está todo factorizado, debido a que no hay raíces en el denominador y que, como les decía, no puedo hacer operaciones y ahí queda la derivada. Pero entonces tengan en cuenta